Hola, querido amigo. Esta es Iglesia Digital, donde nos reunimos todos los viernes a las 8 de la noche, hora central. Soy el pastor Gerson Sánchez y les invito a suscribirse y compartir este mensaje con sus amigos y familiares. Hoy tenemos un mensaje especial, preparado para cada uno de ustedes. Acompáñenos mientras exploramos la palabra de Dios y fortalecemos nuestra fe juntos.
Si tuviera que hacerte la pregunta a ti, ¿cómo definirías la palabra fe? ¿Cuál sería tu respuesta? A veces podemos pensar que la fe es una mentalidad positiva. Podemos pensar que la fe es pensar acerca de algo positivamente, y aunque aparentemente sí, es bueno que hagamos notar que la fe va un poco más allá. Y para poner un ejemplo, pudiera decirte lo siguiente: tú pudieras confiar en alguien que no conoces y simplemente pasa por tu casa y nunca le has visto, nunca has tenido una conversación con esa persona, no conoces ni siquiera su rostro, tú no sabes de quién se trata. Pero en ese momento tú estás allí en tu casa, sentada en una silla, recostada en la tarde o recostado en la tarde, aprovechando un buen clima. De repente alguien que tú no conoces se para frente a tu casa y la puerta está abierta, y ahora esa persona entra a esa casa tuya donde tú estás, se acerca. Hay una silla vacía cerca de ti y ahora viene y se sienta. Y aunque tú no sabes quién es esa persona, ahora cuando se sienta, aprovechando que tú estás solo o estás sola, ¿será que tú puedas mirarlo a los ojos y decirle: oh, gracias por sentarte acá y quisiera contarte un problema que tengo? ¿Tú pudieras hacerlo de esa manera? Seguramente sin verte tu respuesta hoy sería no. Estás moviendo tu cabeza diciendo no, estás diciendo no. Y la pregunta sería: ¿por qué no puedes hacerlo? Y es obvio, la respuesta es obvia. ¿Por qué razón? Tú pudieras decirme: porque yo no conozco a esa persona, no sé quién es, no hay confianza. Y entonces la pregunta sería: para tener esa confianza con alguien, ¿qué tú necesitas? Y también la respuesta pudiera ser una respuesta obvia. Para tener la confianza con alguien, tú necesitas tener una relación, y no una relación de 1 hora o 2 días, 1 día, 2 días, 3 días. Para poder tener la confianza de contarle a alguien lo que pasa contigo, lo que es privado, lo que hay en ti, tú necesitas conocerlo y tener una relación de un tiempo con esa persona. Si tuviéramos que definir la palabra fe, yo también pudiera decir que la fe es confiar, confianza. Pero no podemos tener confianza en alguien que no nos relacionamos, en alguien que no hay un momento de relación, no hay un momento de comunión, no hay esa relación donde tú puedas conversar. En el libro de Hebreos, un versículo que conocemos, muy conocido por la mayoría, en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, el versículo número 1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? Vivimos en un mundo que nos pide pruebas, vivimos en un mundo que nos pide garantías. Es más, nosotros vivimos en un mundo donde la gente, para poder creer, necesita tener resultados visibles. Estar consciente que lo que vamos a creer o lo que vamos a aceptar existe, que realmente hay prueba en cuanto a ello. Pero Dios hoy nos llama a nosotros, hermanos, a vivir por fe. Y dice precisamente allí el libro de 2 de Corintios, en el capítulo número 5, el versículo 7, que nosotros hoy, en este tiempo que vivimos, nosotros andamos por fe y no por vista. Y es que cuando hablamos de fe, la fe no es un mero pensamiento positivo. Cuando nosotros hablamos de fe, no estamos hablando de una emoción, o como alguien dijo, es como que si fuera una magia. La fe no es magia, no es emoción, no es un pensamiento positivo. Querido hermano, la fe es confianza. Una confianza firme en el carácter de Dios, aun cuando nosotros no vemos el resultado. Y es que aunque el mundo pide pruebas, aunque el mundo pide ver resultados,
Ese es el mundo que vivimos hoy día. Cuando nosotros hablamos de fe y que vivimos por fe y no por vista, es confiar en el carácter de Dios, aun cuando todavía no vemos el resultado. ¿Qué hace la fe? Cuando hablamos de la fe, ¿qué es lo que hace? Y es que la fe nos conecta con Dios. ¿Por qué razón? Allí mismo en el capítulo número 11 del libro de Hebreos, el capítulo 6 también es otro versículo que se conecta con el primero y dice Hebreos 11:6 de la siguiente manera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y nota cómo lo menciona. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y no solamente crea que Dios existe, sino que dice que Él recompensa a quien lo busca. Es que la fe es el lenguaje del cielo. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos acercarnos a Dios con lógica humana solamente. La fe es el puente. La fe abre las puertas de manera extraordinaria, de manera sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y lo dijo en el libro de Marcos, el capítulo 9, el versículo 23. Y cuando leo ese versículo, el versículo no dice al que ora mucho o al que entiende todo, no dice así. Y nota, el versículo dice, al que cree. La palabra creer es una palabra que involucra relación. La palabra creer es una palabra que denota confianza. La palabra creer es una palabra que te lleva más allá de un simple dicho. La otra vez, mientras predicaba en un lugar y hablábamos acerca de creer en Jesús, recuerdo que alguien me dijo y quedó muy grabado en mi mente, pastor, el creer es especial porque la palabra dice aún que los demonios creen y tiemblan, pero no serán salvos. Y más aún, alguien decía, cuando una persona está ebria, un borracho, el borracho es la persona que todavía cree más, porque el borracho cree todo lo que le dices, si dice que ama, el borracho llora en ese momento y cree, pero apenas pasó el efecto del licor, se olvida todo. Es que creer va más allá de una simple palabra. Creer es confiar, pero nadie puede confiar en alguien en quien no tiene una relación, y pudiera yo anexar, nadie puede confiar en alguien a quien no conoce. Es la fe la única que nos da la victoria en las pruebas. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Y esta es la victoria, dice Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 4, dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, esa es nuestra fe. Habla de la fe como una fe victoriosa, esa es la fe que ha vencido, la fe que vence al mundo. Hay algunos ejemplos de algunos hombres, algunos ejemplos bíblicos de hombres que vivieron una fe práctica. Y te puedo mencionar algunos hoy día. ¿Recuerdas el caso de Moisés? Por fe abrió el Mar Rojo, porque ahora habían salido de Egipto, llegan a un lugar cerca del mar, hay paredes de piedra a su alrededor, no hay para dónde ir más, cómo escalar. Atrás vienen los egipcios que lo persiguen y de frente tienen el mar. Pero ahora la orden de Dios fue en ese momento, dile al pueblo que marchen. Y solamente por la fe,
cuando Dios dijo, dile al pueblo que marchen, aun cuando había una muralla de agua donde era imposible, donde iban mujeres, donde iban niños, donde iban ancianos, donde iban jóvenes, donde iban gente, tal vez aún gente enferma, gente que llevaban cargando, donde llevaban sus pertenencias. ¿Cómo pasar? ¿Cómo nadar en ese mar? ¿Cómo pasarlo? Pero cuando todo parecía perdido, por la fe, el mar se abrió. Y Hebreos 11:29 lo dice también. Y otro caso que te pudiera mencionar es el caso de Abraham. ¿Sabes por qué? Porque la historia bíblica dice allí mismo en el libro de Hebreos, el capítulo 11, y cuando leemos desde el versículo 8 hasta el versículo 12, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero la orden fue: sal de tu tierra y de tu parentela. Ahora él sale confiando solamente en la promesa, y confió en algo y en algo que se le había prometido, pero más que confiar en algo que se le había prometido, confió en alguien que lo había dicho. Él salió sin saber a dónde iba, pero él confió en esa promesa. Y otro ejemplo que yo te pudiera mencionar, que está allí en los evangelios, en el libro de Marcos, el capítulo 5, cuando lees desde el versículo 25 hasta el versículo 34, es el caso de aquella mujer con flujo de sangre. Tal vez los médicos ya habían dado su veredicto en contra de ella, hablando de lo que habían dicho acerca de su enfermedad. Tal vez esta mujer había gastado todo cuanto tenía. Es más, era una mujer considerada que no podía estar en medio de la multitud por su condición. No podía. Pero aún así, por fe, tocó el borde del manto de Jesús con fe. Y la historia bíblica dice que ella fue sanada en ese mismo instante. Su fuerza no le dio más que para tocar el borde del manto de Jesús. Y su fe, por su fe, fue sanada. ¿Tienes tú hoy esa fe que necesitas para poder obedecer aún sin entender todo? ¿Tienes fe hoy para moverte aunque no veas la puerta abierta aún? ¿Tienes fe hoy? ¿Puedes confiar? Pudiera usar yo la palabra, puedes confiar para tocar a Jesús en medio de tu necesidad, con tu necesidad, como lo hizo esa mujer también. Y la pregunta sería, ¿cómo yo puedo fortalecer mi fe hoy? Los discípulos se le acercaron a Jesús y también les decían: Señor, aumentanos la fe. Y la respuesta fue: si tuvierais fe como un grano de mostaza, así, pudierais decir a ese monte: muévete de aquí hacia allá, y el monte lo haría. ¿Sabes por qué? Porque la manera de fortalecer nuestra fe es, número uno, escucha, sumérgete, vive en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sumérgete, vive la palabra de Dios, créela. No puedes tener fe si no estás alimentándote diariamente, si no estás alimentando diariamente tu fe con las noticias que vienen del cielo. Hace algunos años atrás vivimos una pandemia. Y yo me enfermé también en medio de la pandemia. Y mientras yo estaba enfermo, yo miraba mi teléfono y escuchaba noticias de colegas en este país y en otros países, de colegas, conocidos, pastores, hermanos de iglesia, gente conocida, vecinos que estaban muriendo a causa de la enfermedad. Y yo estaba enfermo. Y en ese momento yo decidí dejar mi teléfono de un lado, dejar de escuchar noticias y concentrarme en mí y confiar en que Dios tenía un plan para mi vida. Y aunque yo no sabía lo que había en mi vida, fueron 24 días ese año 2020, 24 días para poder ser declarado libre de la enfermedad, del COVID en mí, mi esposa, mis hijos también. Sin embargo, yo quise dedicar mi vida
y decirle a Dios: Señor, estoy en tus manos, tú sabes lo mejor. Pero podemos confiar aún en medio de la crisis, podemos confiar aún en medio de la enfermedad, podemos confiar aún en medio del temor. Yo no sé lo que tú estás pasando hoy. Yo no sé lo que hay en tu vida hoy. Yo no sé las cosas que pueden preocuparte. Hoy día recibí el mensaje de una persona que yo fui pastor de él, y el mensaje cuando lo leí, pude encontrar allí que había un mensaje con dolor. Y en el mensaje, al final solamente decía, después de contarme lo que había en su experiencia, me dijo: pastor, ora por mí. Y al final decía: yo todavía sigo creyendo en Dios, en que Él tiene algo para mí. Cuando leí ese mensaje, yo contesté y le escribí de regreso y le dije: nunca dejes de creer, cree en su palabra, porque Él está contigo. Y aunque las cosas a veces parezcan contrarias, nunca dejes de creer. Y aunque el mundo puede estar en contra, tú nunca dejes de creer. Aunque las leyes de un país pueden estar en contra, tú nunca dejes de creer. Porque Dios es un Dios que estuvo también con sus hijos en el desierto. Ese Dios del cual yo te hablo es un Dios que estuvo con sus hijos en la enfermedad. Ese Dios del cual yo te hablo también es un Dios que estuvo con sus hijos allí en la cárcel. Ese Dios que yo te hablo es un Dios que estuvo con sus hijos aún cuando estaban siendo apedreados. Ese Dios que te estoy predicando es un Dios que, aunque las cosas parecen contrarias y todo es contrario, esos hombres en el libro de Hebreos 11 que se habla, y yo le llamo a ese capítulo el capítulo de los hombres de fe, hombres y mujeres. Al final dice: por la fe. Yo puedo leerlo y compartirlo contigo. El libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo número 32. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, también hablar de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y el verso 33 dice: todos ellos por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y la palabra dice: por fe. Cree en la palabra de aquel que lo ha prometido. ¿Quisieras tú hoy poner tu vida en sus manos y confiar? ¿Quisieras tú hoy empezar a tener esa relación que tal vez se ha quebrantado? Confiemos. Quiero orar contigo ahora. Y a medida que yo oro, también tú ora y habla con Él a solas. Él te conoce. Él sabe lo que necesitas. Vamos a orar. Oh Señor, tal vez estoy hablando hoy a alguien que tiene una fe quebrantada, que ha creído que ya no hay una salida. Queremos renovar fuerzas solamente por tu palabra y por tu promesa. Queremos creer, queremos confiar. Haz de nosotros hombres y mujeres de fe, así como esos hombres y mujeres que por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, el mar se abrió. Tú eres un Dios de poder, actúa en nuestra vida, sánanos, libértanos, haz en nosotros tu obra. Gracias porque nunca nos dejas solos. Confiamos en ti. Gracias por contestar nuestra oración. Lo agradecemos en tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.
Oramos por ti y por tu familia. Esperamos verte la próxima semana. Bendiciones para ti.